Bueno, sí es cierto, pero te voy a decir, la iglesia es como Cristo. Cristo perdonaba todo. La iglesia también está perdonando todo. Si puedes, lo das. No puedes, no lo das. Y eso nos lo enseña también el Evangelio. Cuando Cristo entra en una sinagoga y se sienta y ve que el rico da una moneda. En cambio, la viejita que entró, una monedita. Ella fue la que dio más, porque era lo único que tenía. Y así lo reconoce Cristo. Por eso nosotros, la iglesia, todas estas cosas que leemos en la Sagrada Escritura, la iglesia ¿cómo se llama? Lo vive, lo vive y lo enseña. Así es. Bueno, hasta aquí estamos claros de ver la manera de escribir de cada autor. Lo recalco mucho porque es importante que no nos quedemos solamente con la idea de un autor secundario, sino que podamos tener una visión panorámica, como consultando a las citas que nos da aquí a los lados para poder confrontar y poder entender mejor cada párrafo, cada versículo de la Biblia. Bueno, ahora vamos a Gálatas. Gálatas. Ahí están los Gálatas. Está después de Segunda de Corintios. Es Gálatas 5. 1 al 14. No, 1 al 4. Ah, 1 al 4. Ahí está. 1 al 4. ¿Qué dice, Chile? Cristo nos liberó para ser libres. Manténgase, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se los digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observaciones de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Ok. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es lo que dice el comentario, Susi? Pablo no quiere que los convertidos se hagan circuncidar. Vean con qué firmeza les habla. Ustedes se han apartado de la gracia. ¿Y por qué? Pues no era un pecado y Pablo podía muy bien tolerarlo sin alabarlo. Para Pablo no se puede predicar el Evangelio de una manera auténtica sin tomar abiertamente posiciones que suscitan oposiciones. Ahí está. Aquí podemos encontrar cuál es la intención de Pablo al predicar de esta manera. ¿Por qué? Porque el circuncidarse es una parte de la ley de los judíos, hebreos, pero no solamente una ley religiosa, sino también va unido a la política. Entonces, Pablo era un hombre muy celoso de lo que creía, porque cuando él, ¿quién era Pablo? Era un asesino de cristianos.
porque él era soldado. Él era un hombre muy preparado. Era como, ¿quién les podría yo decir de la actualidad? Como, ¿quién será? No tengo ni la menor idea. Era un hombre muy preparado, no tengo a nadie con quien compararlo en este momento. Un hombre era de dinero, sabía leer, sabía escribir. Era un hombre tosco. Sí, pero era un hombre preparado. Su maestro era un sacerdote. Era un sacerdote de los hebreos. Era su mentor. Así que era un hombre muy preparado, tanto religiosa como políticamente hablando. De las dos maneras, era muy preparado. Entonces, cuando él le decían, tenemos que matar a los cristianos porque son una peste, y le daban un ejército, y él se dedicaba a buscar, encontrar y matar cristianos. Y para él era lo correcto lo que estaba haciendo, porque estaba apegado a la ley. Pero cuando conoce a Cristo, se vuelve igual de celoso. O sea, cumplir lo que le dice Cristo. Y si Cristo le dice, lo que están haciendo los sacerdotes, los sumos sacerdotes, está mal, porque él empieza a conocer a Jesús y se empapa de toda su doctrina. Entonces se da cuenta y dice, no, yo voy a hacer lo que dice mi Señor. Entonces empieza a decir, ustedes no se deben circuncidar. Ustedes deben de hacer las cosas como Dios quiere. Y es imposible que sigas una ley y además seguir a Cristo. No puede ser. Tienes que tomar un partido. Si estás con Cristo, estás en contra de esta ley. Es difícil. Es difícil. Y lo mismo nos pasa a nosotros cristianos. También llega un momento en que tenemos que tomar un partido. ¿Por qué? Porque a veces la familia no está de acuerdo con que tú vayas a misa, con que tú seas un ministro, con que tú seas un catequista, o con que tú seas un sacerdote o una religiosa. Y llega el momento en que tienes que romper con esa ley familiar. Y tú dices, bueno, yo quiero seguir a Cristo. Tú tienes que tomar un partido, no puedes hacer lo que ellos dicen y además seguir a Jesús. Tienes que tomar una decisión y decir, bueno, pues si yo quiero seguir a Cristo, pues voy a romper con todo. Y lo mismo sucede con el pecado. No puedes vivir en el pecado y además seguir a Jesús. Las dos cosas no se pueden. Tienes que tomar un partido. Tienes que romper con tus malas acciones, con todos tus pecados. Esa es la verdadera enseñanza que nos está dando San Pablo. No es solamente romper por romper, sino estar seguro de qué es lo que quieres. Si ya conociste realmente a Jesús, pues vas a hacer lo correcto. Pero tienes que romper con todo lo que está a tu alrededor. Romper esas leyes, romper esas cadenas del pecado. Jesús también rompió leyes en su época. Una de las leyes que rompió Jesús es los sábados. Él hacía milagros en sábados y para los judíos estaba prohibido hacer cosas en sábado. Jesús rompe reglas. Bueno, sí es cierto que Jesús rompe reglas, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Lo sabía clarito. Que el sexo, ¿por qué le dice así a uno de los fariseos? No es que es más fácil decir.
Si a ustedes se les cae un ganado en un pozo, van a dejarlo que se muera porque es sábado. Le vino a dar perfección a los mandamientos, al sábado. Por eso el primer día los católicos es domingo, el domingo de resurrección. Todos los domingos son domingos de resurrección. Todos los domingos. Así que es primer día de la semana. Bueno, en cuestiones espirituales. Claro que nosotros decimos lunes es primer día, pero de tu fajín, de lo que vas a hacer, vas a trabajar, llegas el sexto día, te pagan y el séptimo te vas a... Así es. Pero no es que haya roto, al contrario. Para ellos lo rompió porque era una regla, era una ley. Aunque si lo vemos desde otro punto de vista, definitivamente le dio otro sentido. No solamente eso, no solamente eso, hasta la circuncisión. Hasta la circuncisión. Ya la circuncisión desaparece. De hecho, a Jesús no lo circuncidan. Lo presentan en el templo, pero no le hacen la circuncisión. Es otra cosa diferente. Ustedes van a aprender mucho. Qué bueno, bendito sea el Señor. Bueno, pues esa es la parte más importante de cómo leer la Biblia, buscar las partes oscuras. ¿A qué le llamamos las partes oscuras? Vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 19. Guay, se me fue mi gallo. Versículo 19. Quedamos en... Ahí mismo, ojalá. Sí, Gálatas. Es fácil. La 19. La 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación, impurezas y desvergüenza. ¿Qué número? 5, 19. Culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y si se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está más que claro. Muy, muy, muy claro San Pablo al decirnos quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios. Por supuesto que todavía no ha llegado a la parte más emocionante de su carta. ¿Por qué? Porque dice, todas estas personas pueden salvarse, sí pueden salvarse, a través del arrepentimiento. Si estas personas no se arrepienten y siguen su vida así de la misma forma, obvio no se van a arrepentir de algo que no saben que están haciendo mal, porque no conocen a Cristo. Pero el que conoce a Cristo y sigue haciendo todo esto, es una burla, obvio, no se van a salvar. Se van a ir derechito. ¿Dónde? Como dice el padre Arturo, al purgatorio. Y después vemos qué es lo que nos dice en el versículo del 22 al 26. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Ahí está. Los frutos de la carne, ya vimos, es todo pecado. Y los frutos del Espíritu son todas las cosas que el Espíritu Santo nos proporciona cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Rey, Señor y Salvador. Y pues no tenemos nada más que decir y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y tomar partido. Ya, ¿para dónde te vas? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Con Jesús o con el pecado? Ya no nos queda nada más que decir porque ya todo está muy claro. ¿Cuáles son los frutos del pecado, de la carne? Todo lo que vemos que está pasando en el mundo, cuántas desviaciones no hay. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Lo que estamos tratando de luchar, de conseguir, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, la Santa Iglesia ha tratado de solucionar algunos problemas de entendimiento con notas aclaratorias al margen del texto, tomadas de la tradición patrística y también basada en estudios e investigaciones de la ciencia moderna. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya estábamos hablando de que cuando no entendemos algo, buscamos, aquí nos indica también a qué capítulo se refiere esta explicación. Y si no lo entendemos, nos vamos acá y luego volvemos a leer el texto, entonces ya tenemos una idea más clara. Bueno, y aquí les dejo esta tarea para buscar en la Biblia y comentar qué es lo que entienden, qué tipo de libro es, si es un libro narrativo, qué nos está queriendo dar a entender, porque ya conociendo todos estos tips que ya les di, ya podemos comentar mejor cada vez que leamos las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario adicional, algo que quieran decir? Hoy sí estuvo más chévere la clase, hubo más comentarios. Chivi, ¿quieres comentar algo? Todo está muy bien. Lo que pasa que, no sé, pues como nunca... Sí, yo todo el tiempo he ido a misa porque mi mamá sí, yo creo mucho en Dios y en todo lo que puede pasarme. Si me porto mal, pero pues aquí me está dando mucho trabajo. Pero sí tengo que Seguir. exactamente. Porque si lo dejamos, le estamos dando gusto al demonio. Exacto. No, aunque sea, Poco. por ejemplo, el padre Arturo, cuando, así como tú, que dice las cosas en el Evangelio, todo se lo entiendo, y cuando dice las cosas y cómo debes de ser, eso sí, todo eso lo tengo pendiente, así como lo dice acá, pero pues yo no lo puedo explicar, no, siento que, no sé si estoy bien o estoy mal, pero pues a mí me gusta escuchar, y diario escucho la misa porque me gusta entender todo lo que él dice del Evangelio. Poco a poco el Señor va a ir moldeando, Y sigue te vas a ver. uno a través de las lecturas y todo eso, y él te dice esto y lo otro, así debe de ser, que nos quede todo eso. A lo mejor la próxima parte de las clases las vamos a dar. Ah, sí, cómo no. A ver, ¿Qué más? Sus, Daría Dios. vas a ver que sí. A ver, Sus, algo
que quieras comentar, algo. Papi, ¿algo más que quieras ¿Qué pasó? comentar? ¿Algo más que quieras comentar? Pues yo nada más les digo, échenle ganas, Así es. porque una vez que ustedes aprendan, no, la Biblia, o sea, el estudio de la Biblia no nos obliga a aprenderlo de memoria, los Ajá. pasajes, pero sí los pasajes. Yo, por ejemplo, te puedo decir un pasaje, ahora me pongo a buscarlo, pero Lo tiene. un pasaje que esté de acuerdo a lo que estamos diciendo. Y eso, que estudien los pasajes y que les vayan poniendo los pasajes Para recordarlo. para recordar. Exactamente. Como Ahora. les decía, hay algunas citas que es importante saber. Pues sí, pero lo más importante es que se nos quede en memoria los pasajes. Aunque no, porque así, pues, yo, por ejemplo, cuando converso con los testigos, yo no saco mi Biblia. Ellos leen lo que va a decir. Y les digo, bueno, ¿y qué dice el otro pasaje en tal? Entonces me dice, ay, pero ves esto, ¿eh? Que te piensan a decir que otra cosa. Claro que la Biblia no es para discutir ni para pelear, al contrario, nos ayuda a ser unos mejores cristianos. Así es. Eso es lo que nos Esa ayuda. es la intención, conocer a Dios y que nos ayude a ser mejores personas y mejores cristianos. Tal vez al decirle lo que usted piensa, es ayudarlo para que lo vea, ¿no? Si Dios Podría ser. no permite otra cosa, Pero son de una mente Pero- cerrada. si Dios no permite otra cosa, que ustedes aprendan bien, o sea, no muy bien, pero cuando menos que Yo no que porque pero- hay, les voy a decir, hay libros de la iglesia que son muy fuertes. Yo, por ejemplo, estaba leyendo sobre los ángeles. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Porque fíjense, Felipe le decía, Señor, muéstranos el camino. No me conoces. Muéstranos al Padre. ¿Cómo? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no conocen al Padre. Y dice Jesús, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El que me Palabras conoce a muy mí, profundas. conoce también a mi Padre. Y eso lo vemos allá en el libro de los ángeles. ¿Quién es Jesús? Jesús es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Dios quiso dejar todo eso para formarse en Cristo. Porque antes de la creación era el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es una acción. Es el hacedor, ¿Ah? el que hace. Es que hace. Y el verbo estaba en Dios. Entonces nosotros empezamos a pensar, ¿cómo es? Yo una vez, sí es cierto, yo le dije a un señor, Cristo es un ángel. No, me dice, estás equivocado, no es un ángel. No es un ángel. Dios quiso tomar el cuerpo del hombre o de la palabra, porque la palabra es viva, para que naciera en la Virgen María. Y Dios lo dice hasta el credo, y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Por eso le dice el ángel a María, lo que vas a concebir es sano. Es sano. Así es que nosotros, lo que les estoy diciendo, no sé si lo van a entender, pero en realidad Cristo es el mismo Dios que hizo hombre, se hizo hombre. Y la Santísima, y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Pero son tres personas en distintas creaciones. Fíjense nada más. Pero eso ya es muy avanzado. ¿Ah? Eso ya es muy avanzado. Sí. Por eso les estoy diciendo, si Dios te dice otra cosa, van a hacer esa vez. Hay mucho por Y eso estudiar, con citas mucho, bíblicas, ¿eh? Con citas bíblicas. mucho Con por estudiar. citas bíblicas. Todo lo que se enseñe con citas bíblicas. Así es que, si ustedes supieran que la Biblia trata de guerra, ¿dónde fue la guerra? En el cielo. En el cielo. En el cielo. Y también hay en la tierra. Bueno, pues vamos a terminar la clase de hoy. Y la próxima semana pues vamos a hacer un pequeño examen. Susa, ayudas a tu mami a que repasen las dos para que puedan contestar sus... Va a ser sencillo, va a ser fácil. Como de 1000 preguntas. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por la clase de hoy, por el tema de hoy. Espero que haya quedado claro. Y si no, pues si alguien tiene algo que preguntar, pues cuando vean los videos, me hacen las preguntas y trataré de responderlas. ¿Entendido? Sí. Pero ¿qué tal si, bueno, venga, Ahí tengo aquí, papi, este es tuyo. Uno es de Betty y uno es de Adri. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el día de hoy, porque nos has dado a entender muchas cosas de tu palabra, Señor, de cómo debemos actuar ante la lectura de tu santa palabra. Gracias te damos por la iluminación que nos das a diario, porque nos iluminas el espíritu, nos iluminas la mente, nos iluminas el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. el que es de Dios, Escucha la palabra de Dios, y el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es, como la Virgen María Santísima. pues sí, vas a concebir la palabra de Dios